Gerson, bienvenido hermano. Gracias. Durante muchos años de su vida fue protestante. Acercándose muy de cerca a esta forma de entender y de vivir la religión, de seguir a Cristo, y actualmente vive profundamente la fe católica. Muy convencido, el que vive cerca suyo lo ve. ¿Qué pasó en tu vida o en qué momento identificas ese Gerson que seguía, ¿no?, el camino del ser protestante, da este vuelco en tu vida? Desde mi vida como protestante, no quiero decir que todos los protestantes piensen igual, se veía a la Iglesia Católica idolatría, perdición, no hay relación con Dios, no hay profundidad en la vida espiritual. Recuerdo que me dijeron que tuviera mucho cuidado porque me iba a perder, ¿no? Probablemente ahora para mucha gente yo esté perdido espiritualmente, ¿no? O sea, descarriado. Qué loco, soy católico. Me escribe una chica un mensaje: oye, tu vídeo me bendijo un montón, Lola se llama, y me dice: no, yo soy católica, pero tu vídeo tal. Y me habló con una fe y con una relación con Dios que yo no tenía en ese momento. La verdad nos hará libres, te hará libre. Un podcast que pone la verdad por delante en medio de tanta confusión. Esto es Sin Medias Tintas. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy tenemos una persona muy especial y, aunque lo digo siempre, de verdad, muy especial. Él es Gerson, bienvenido hermano. Gracias. Supongo que algunos le ubicáis de alguna de mis historias y tal. Tiene una cara muy simpática, si no lo veis. Es un tío increíble. Gerson, bueno, además de estar en Aute, también me apoya a mí. Es el que está llevando este podcast de Sin Medias Tintas. También lo presento pues para que le ubiquéis. Un crack de las redes sociales. Pero hoy lo importante es que Gerson durante muchos años de su vida fue protestante, acercándose muy de cerca, ¿no?, a esta forma de entender y de vivir la religión, de seguir a Cristo, estando muy metido y en una época de su vida separándose del mundo pues para formarse a fondo dentro del ser protestante, y actualmente vive profundamente la fe católica, ¿no? Muy convencido, el que vive cerca suyo lo ve, lo palpa, es pura alegría, irradia una intimidad con Cristo envidiable, sanamente. Y esto, pues, joder, es un privilegio, ¿no?, hoy ver qué ha sucedido en la vida de Gerson para que hoy haya tomado esta decisión en su vida. Sin introducir nada más, creo que hoy en el testimonio o en lo que Gerson pueda compartirnos, muchos vais a tener respuesta, ¿no? Yo a diario recibo preguntas, y muchos sois protestantes, acerca de cómo viven los católicos, ¿no?, de qué diferencias hay, y yo a veces, joder, me veo incapaz de dar respuesta. O sea, reconozco aquí una carencia formativa para dar respuesta a todo lo que se me pregunta. No lo sé, ¿no? Entonces, hoy un poco frente a la diferencia entre protestantes y católicos, sin ninguna intención de generar rivalidad. Esto lo dejo claro desde el principio. Es un podcast que quiere poner delante un testimonio, ¿no?, de un amigo que ha vivido algo, ¿no?, por si a alguno le ayuda. No queremos tratar de más, menos, superiores, inferiores, en absoluto. Todos seguimos a Cristo y es un podcast que ojalá a alguien le sirva de ayuda. Sin entrar más, Gerson, querido, ¿qué pasó en tu vida o en qué momento identificas que ese Gerson, sí, pues que seguía, ¿no?, el camino del ser protestante, da este vuelco en tu vida? Bueno, sí, justo lo que decías antes de responder a la pregunta es, obviamente no es un capítulo para convencer a nadie ni hablar mal de un lado o bien del otro. O sea, es contar mi historia de lo que yo viví, con las limitaciones que lo viví, con la falta de entendimiento y de conocimiento que yo lo viví, por si a alguien le sirve. No para defender nada, o sea, defender lo que yo viví, básicamente, lo que Cristo pudo haber hecho en mí a pesar de todo lo que pasó. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta, algo que pasó, ¿no? Yo creo que fue más varios momentos que pasaron. Fueron 2 años y para esto voy a contextualizar un poco de toda la historia, muy breve. Yo nací en una familia católica de costumbre, o sea, de cultura, en Colombia, porque soy colombiano, por si no había quedado claro todavía. En Colombia. Allí se nace católico. O sea, tú naces y eres católico de nacimiento, aunque no practicante, ¿no? Algunos sí, depende. Mi familia era muy devota, pero pues con el tiempo se fue
pues normalizando todo más. De hecho, éramos muy devotos. En plan, cuando yo era pequeño, me acuerdo, yo cumplo el 2 de mayo. Y el 3 de mayo en Colombia, si hay alguien de Colombia viendo, hay algo que se llama el Día de los 1000 Jesuses. Entonces, se reza de rodillas 1000 veces la palabra Jesús. ¿De verdad? ¿Y cómo os contáis, tío? Pues como si fuesen 10 rosarios. Entonces, en vez de Dios, Jesús, 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 no sé qué, pero 1000 veces. yo lo hacía de rodillas con mi madre el 3 de mayo y tal. Eso, en plan, no sabía por qué. O sea, algo que se... Sí, es verdad que luego no se hace en todo Colombia ni nada, pero me marcó mucho. Tengo la imagen clavada de, después de mi cumpleaños, estar ahí rezando 1000 veces Jesús. Pero bueno, caso. A los 14 años, en nuestra familia, mis padres y yo, teníamos como ese deseo de algo más, ¿no? O sea, había una necesidad más allá de la económica, de la material, de lo que fuera, espiritual en nosotros, a pesar de que íbamos todos los domingos a misa y éramos muy devotos, ¿no? Por decirlo así, en la Iglesia Católica. Yo hice la comunión, no me alcancé a confirmar, me confirmaré el año que viene, si todo sale bien, que saldrá bien. Y a los 14, viendo televisión, vimos a un pastor protestante predicando. Vamos a ir, o sea, mira cómo habla de la vida, ¿no? De Dios, porque nosotros no vivíamos, por más de que hubiese devoción, no había relación, ¿no? Con Dios. Entonces queríamos algo como lo que veíamos que ese hombre estaba viviendo, ¿no? A ese Dios, queríamos a ese Dios. Y empezamos a ir a una iglesia protestante. Yo me acuerdo que yo hacía vídeos antes en mi pueblo, y era conocido en mi pueblo que se llama Villa del Rosario, en Colombia, y era conocido por los vídeos en YouTube, Retos Tontos 2012, 2013, ¿no? O sea, los retos comerse un huevo o explotar un huevo en la cabeza, así tal cosa. O sea, retos tontísimos. ¿En serio? Y en YouTube, y se hacía viral y tal. Pero en algunos vídeos yo me burlaba de los protestantes. Decía que estaban locos, que estos bullosos, ¿no? En plan... Entonces, claro, mis amigos me invitaban y yo, no, ¿qué va a hacer yo por allá? Yo soy católico, yo no voy a... Pero claro, yo tenía 13 años, o sea, un niño. Pero a los 14 surgió este deseo y dijimos con mis padres, vamos a ir un lunes, porque los domingos van a ir todos mis amigos y todos de los que yo me he burlado por ser protestantes. Entonces vamos un lunes a la iglesia mejor y así no me ve nadie. Pero resulta que el lunes en esta iglesia se llamaba Noche de Sanidad y Milagros, tal. Entonces estaba todo el pueblo, o sea, había mucha gente ahí. Entonces, claro, habían algunos amigos que me conocían y tal, y yo, sí, estoy aquí porque Dios lo ha querido, y me enamoré del Señor. Desde ese primer día, primer instante, primer momento, tuve un encuentro con Dios en donde le pude vivir, ver, sentir en mí y en los demás. Entonces, me marcó y yo digo, quiero estar aquí. Sí, es verdad que me movió mucho emocionalmente, digo, quiero estar aquí. Y mis padres no, mis padres toda la vida católicos dijeron, no, nosotros no vamos a dejar de ser católicos, no por nada malo de la iglesia protestante, sino porque ya tenían su cultura. Y así, a los 14 años, pasé un año yendo a escondidas a la iglesia protestante, porque mis padres, yo tenía 14, no me dejaban ir. Entonces, yo fui casi un año a escondidas, yo les decía que me iba con mis amigos, pero me iba para el culto. Y... Para el culto. Para el culto. Qué grande. Y al final terminaron yendo también a la iglesia, nos bautizamos los 3 juntos, mis padres y yo en la iglesia protestante, servíamos a tope, o sea, estábamos ahí muy metidos. Nos venimos a España. Claro, cuando yo me convertí, yo dejé de hacer contenido todo, yo me alejé de todo, digo, nada, o sea, yo no vuelvo a hacer esto. Cuando llegamos a España, yo empiezo a hacer contenido otra vez, con un proyecto que se llama Vandalismo Santo, aunque ahorita está parado, y era evangelismo en las calles. Y hablar sobre Dios en la calle, sobre ese mensaje de Dios te ama, ¿no? Entonces, claro, muy protestante. Que poco se habla, pero Vandalismo Santo tiene miles y miles de seguidores, tiene miles y miles de visitas. Sí, o sea, fue una cuenta que en TikTok viralizó muchísimo. Sí. Y de hecho, antes de entrar en Aute, había gente que ya había visto los vídeos, la gente de Aute que ya había visto los vídeos. Y ahora pues está parado, ¿no? Entonces, algo curioso, que luego entenderán, yo iba los domingos a la iglesia católica y los lunes a la iglesia protestante. Un poco de cada, ¿no? Sí. ¿Ibas viendo? Está bien. Y viendo qué tal. No cuál me convenía más, que mucha gente puede llegar a pensar cuál le conviene más, ¿no? Sino porque, claro, yo no podía dejar así de repente
O sea, la iglesia en la que me crié, en la que mi familia estaba tal por la cara. Porque tus padres seguían. Seguían siendo protestantes. Claro, cuando yo iba los domingos, yo iba con ellos. Y los lunes iba solo o con mis amigos a la protestante. ¿Pero ellos lo sabían, tus padres, o no? No, iba a escondidas. Entonces, claro, eso. Y duré 9 años hasta hace justo un año. Claro, ahí entra un proceso bastante largo en los últimos 2 o 3 años de mi vida en donde pasan cosas. Entonces no sé si eso va a estar en una pregunta futura o lo cuento ya. Sí, tú cuéntalo, está siendo muy interesante. Y claro, entonces volví a hacer contenido, el contenido muy bien, pero llegué a un punto de mi vida espiritual en donde la mayoría de cosas que hablaba en las redes, que compartía, no las vivía, ¿no? Y ahí me sentía más falso que cuando iba a la iglesia protestante y a la católica al mismo tiempo, ¿sabes? Porque muchos temas, en lo personal, en lo económico, en lo social, como que la mayoría de cosas que yo hablaba en los vídeos de sí, yo no las vivía del todo, o no siempre, ¿no? Y el problema no es solo ese, el problema era que lo ocultaba. Y me volví un, entre comillas, cristiano de pura imagen, ¿no? Una fachada tremenda. Pero muy buena. Y súper peligroso, porque llegué a mentir muy bien, la verdad, sinceramente, ¿eh? O sea, llegué a mentir muy bien y a manipular personas, a emociones. Entonces, vivía así, aunque por dentro siempre con ese deseo de quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas bien, pero para que no me pillen y para que no se me caiga todo lo que he construido, ojo, no lo que ha construido el Señor, sino lo que yo había construido, para que no se me cayera, yo empezaba a ocultar mis pecados, mis verdaderos pensamientos, mis sentimientos, tal. Y a veces me duele recordar, ¿no? A cuánta gente yo miraba a la cara, así como te estoy mirando a ti ahora, y le daba tremendo mensaje que yo no estaba viviendo. Repito, ese no era el problema, porque muchas veces no vivimos muchas cosas. El problema era que no era vulnerable, no era transparente de verdad. O sea, no se podía ver a través de mí, se veía hasta donde yo dejaba que se viera. Y así duré muchos años. Y la verdad, por pura misericordia de Dios, o sea, porque Dios es muy bueno, me iba bien externamente, ¿no? Me invitaban a iglesias a predicar, a dar charlas, a dar talleres de evangelismo, que era en lo que yo me había, por decir así, especializado, evangelismo de poder, evangelismo en redes sociales. O sea, tú te estabas formando para evangelizar y predicar como se hace, o sea, para que la gente entienda un poco. Sí, en el 2021, tu intención era crecer en ese sentido. En el 2021 yo me fui a una escuela, trataré de no decir el nombre, pero como le tengo tanto cariño, probablemente se me salga en cualquier momento, espero que no, si no pondremos un pitido. Que probablemente esto lo edite yo, entonces pondré un pitido. Gerson, del futuro, pon un pitido si dices el nombre de mi vida. Entonces, entro a una escuela y en esa escuela pues estudiamos teología, ¿no? En una carrera de teología, tal. Vivíamos apartados, ¿no? A las afueras de Madrid, como una residencia. Y vivíamos allí, estudiábamos allí, dormíamos, o sea, todo. Comíamos allí y bajábamos de vez en cuando a Madrid, porque esta escuela pertenece a una iglesia muy grande en Madrid. Y entonces servíamos para la iglesia y para otras iglesias también, y nos íbamos de misión. Entonces ahí nos formábamos en misiones, en evangelismo, en teología, tal, pero sobre todo en evangelismo, en compartir el mensaje, no solo yo, todos los que vivíamos ahí. Pero sí es verdad que pues a cada uno se le invitaban a unas iglesias u otras a dar charlas de cosas en específico, por ejemplo, del noviazgo, de economía, pero yo siempre en el tema de evangelismo, por vandalismo santo y por el estilo de vida que tenía. Y evangelizaba con mi testimonio de conversión, cosa que por primera vez estoy haciendo hoy, compartiendo, o sea, por primera vez en un vídeo, bueno, por segunda, porque la primera fue en otro podcast muy por encimita, pero eso, y por primera vez en un vídeo como compartiendo ese testimonio de conversión. Entonces, en el 2021 pasa esto y termino el primer año de la escuela y aquí viene ya donde empieza todo, ¿no? Desde mi vida como protestante, no quiero decir que todos los protestantes piensen igual, desde mi vida como protestante se veía a la Iglesia Católica idolatría, perdición, no hay relación con Dios, pecado, no hay profundidad en la vida espiritual, y encima de eso le sumas a que sean españoles
y es como libertinaje, ¿no? O sea, hay un descontrol total. Al menos esa es la vida que yo vivía como protestante latino. Desde allí, la imagen es... Claro, cuando yo me vine de España, me acuerdo que me dijeron que tuviera mucho cuidado porque me iba a perder, ¿no? Probablemente ahora para mucha gente yo esté perdido. Perdido espiritualmente, ¿no? O sea, descarriado. Claro, Qué loco, ahora tío. soy católico. O sea, probablemente, es que estoy seguro, para mucha gente que amo y que me quiere también, esté yo ahora mismo descarriado, ¿no? Entonces, esa es la imagen que se tenía. España, o los jóvenes españoles, perdición total, y encima católicos, ya está, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, mi misión de venir a España, de hecho, me lo dijo alguien, un pastor, es ir a evangelizar a los católicos españoles. Ahora yo soy católico. Qué loco, tío. Y esa es la imagen, ¿no? ¿Qué pasa? Termino yo el primer año de la escuela, regreso a Valencia, que es donde yo siempre había estado, bueno, siempre desde que llegué, donde está mi familia y tal, y a la iglesia a la que yo iba, pues estaba aquí en Valencia. Y antes de venirme de Madrid, me escribe una chica un mensaje: oye, tu vídeo me bendijo un montón, Lola se llama, gracias, tal. Y me pareció muy curioso que era española. De normal mi público era protestante. Era muy española, tipo tenía el loguito de la bandera de España en el usuario de Instagram, ¿no? Era bastante española. Y encima católica. Y me dice: no, yo soy católica, pero tu vídeo tal. Y me habló con una fe y con una relación con Dios que yo no tenía en ese momento. Que recordemos que yo no estaba bien. Grande Lola, ¿eh? Ojo, ¿eh? Grande Lola, Esta mañana hablé con ella. Antes de venirme le he dicho: o sea, ¿tienes relación con ella? Sí, sí, sí. Qué grande eres, Lola. Esta mañana le he dicho: Estás oye, invitada aquí al podcast cuando quieras, ¿eh? le he dicho que sepas que yo siempre que cuento mi testimonio no puedo no hablar de ti, porque fuiste la persona que Dios puso para empezar todo esto. Me acuerdo que me escribió, me dijo, tal, tu vídeo, y me habló con una relación con Dios que yo digo: no es posible que una española católica tenga una relación con Dios que yo no tengo ahora mismo. No quiero decir que ningún protestante la tenga. Yo no la tenía. Hay protestantes, y en ese momento habían amigos míos con una relación con Dios, vamos, o sea, espectacular, espectacular. Porque Dios no necesita una iglesia solamente para estar o para moverse, ¿no? Dios necesita fe, creo yo, y es lo que yo he vivido. Porque yo he vivido a Dios allí y aquí. Y mucha gente puede llegar a decir que no. Católicos pueden decir que en la iglesia protestante no, y protestantes pueden decir que en la iglesia católica no, pero yo lo he vivido en las dos. Y estoy seguro que lo he vivido porque lo he visto con mis ojos y lo he palpado al Señor. Y por eso puedo decir que Dios necesita fe para moverse y para estar. Entonces, esta chica, Lola, me empieza a hablar de mucho movimiento, ¿no? De Hakuna, de Fetá, tal, y un montón de cosas. Y me llamó mucho la atención Hakuna. Y cuando regreso a Valencia, pues empiezo a buscar Hakuna, Valencia, tal. Y digo, todos españoles, todos, la mayoría. Sí, sí. Al menos desde afuera, era lo que yo veía. Claro, ahora he ido y ya vemos varios que no somos españoles, ¿no? Pero la mayoría de españoles, católicos. Yo bien protestante que era muy protestante. O sea, tenía clarísimo que yo no iba a dejar de ser protestante, lo tenía claro. Y mis padres me decían, cuidado porque al final usted va a terminar siendo católico. Y ya, ¿qué vamos a ser católico yo? Y digo, es que no voy a ir, que no conozco a nadie y tal. Pero algo que me llama mucho la atención de Hakuna son los revolcaderos. Si alguien no sabe qué son los revolcaderos, son como grupos pequeños en donde se escoge un tema y se revuelcan sobre ese tema, y por eso se llama revolcaderos. Entonces, en ese momento la encargada de los revolcaderos era una chica que se llamaba Cristina. Y voy a decir el nombre completo para que tenga más sentido. Se llama Cristina Pastor. Entonces digo, voy a guardar su número y ya le escribiré en algún momento porque me llama la atención. Entonces guardé su número en WhatsApp, tal, y pasaron las semanas, diría yo los meses, y en una de mis idas a Madrid, por visitar amigos, en el BlaBlaCar, íbamos varias personas, y al lado mío una chica, hablando de la vida. ¡Buah! Me encanta vivir, en plan, no tan así, ¿no? Pero yo la veía en plan, no te preocupes, rezo por ti y tal, no sé qué, con una energía, con un aura, ¿no? Tan disfrutona, muy Hakuna. ¿Una aura qué es? ¿Una aura, verdad? Aura. Una aura es como es una aura, un rollito, ¿no? Digo, para la gente que no conoce ahora la aura. Más 1000 de aura. Más 1000 de aura. Vale. No, es que está jerga de coño. Jerga, sí. Entonces, yo ya había escuchado música de Hakuna, ya había visto cómo era, ¿no? Su lenguaje muy disfrutón, ¿no? Muy contemplativo de la vida y tal.
Y esta chica tenía ese aura. Bueno, ¿quién era esa chica, tío? Es que estás poniendo un hype. Y le digo, oye, ¿tú eres de Hakuna? Dice, sí, tal, no puede ser, ¿cómo lo sabes? Tal. No, es que se te nota. Ay, pues yo me llamo Cristina Pastor, ¿Qué tal, no sé dices? qué. Y tenía su número guardado en mi teléfono. De decirle, oye, yo tengo tu número. En plan, ese momento es uno de los momentos que yo digo, ostras, aquí está pasando algo. O sea, aquí está pasando. Pero es que no fue solo por esto. Cristina Pastor iba en BlaBlaCar al aeropuerto de Madrid a coger un vuelo a Colombia. Que parece tontería, pero tengo otra cosa. Cristina Pastor cumple años el mismo día que yo, la misma edad que yo. ¿En serio? Nacimos el mismo día y Dios la puso en un BlaBlaCar al lado mío, teniendo yo su número guardado. Es que yo no podía decir... loquísimo, yo no podía loquísimo. decir, qué casualidad. De verdad, no podía decir, oye, qué casualidad. No podía. Si igual solamente hubiese sido lo de su número, dice, oye, qué casualidad, ¿no? Si igual hubiese sido solo que iba a Colombia, qué casualidad. O el cumpleaños, pero las tres cosas es una verdad absoluta. No, pero escúchame, fue una barbaridad. Fue una barbaridad. Me rayó muchísimo porque yo estaba seguro que yo no iba a dejar de ser católico, pero yo le preguntaba, Señor, ¿por qué permites esto? O sea, ¿qué quieres, no? O sea, yo soy muy peliculero. Tío, no he dejado que me preguntes nada. Se te bloqueó el ordenador y todo, ¿eh? No, bro, tú sigue. ¿No se ha parado de grabar? No. Claro, yo aquí la primera pregunta, 40 minutos de capítulo. Claro, o sea, estás dándole calla. Ves acortando esta última parte y ya está. Y yo te sigo preguntando. El caso es que Vaya máquina. ahí empieza todo el proceso. Eso fue en el 2022. Empieza el proceso. Un proceso de 2 años por lo menos. Yo vuelvo a Madrid. Claro, cuando ella regresa de Colombia, empiezo a ir con ella a la hora santa. Me presenta gente que hoy en día son mis mejores amigos. En ese momento, pues no, eso, el saludo. Todo para mí era muy simbólico. Cristo está en ese trozo de pan, como está en él y en mí y en ese árbol. Para mí, ¿no? En ese momento era todo simbolismo. La Virgen, sí, muy bonita la canción de Madre Hakuna, pero... ¿no? Los santos, casi todo. Yo iba a la hora santa porque me parecía un tiempo espectacular en donde yo podía estar con el Señor en silencio, tiempo que no tenía a lo largo de la semana. Pero sin ir más allá, ¿no? Pero O sea, sin mojarme tanto, ¿no? En la orilla, metiendo solo los pies. Y así duré varios meses. Regreso a Madrid a la escuela. La escuela resulta que estaba al lado del estudio de Hakuna. Empiezo a ir al estudio de Hakuna los lunes, que era el único día que yo tenía libre. Claro, empiezo a ir a conciertos de Hakuna, a involucrarme mucho más, que si las pulseritas, que si... a mojarme más. Siendo muy protestante, estando en una escuela protestante, en una iglesia protestante, sirviendo, evangelizando, predicando en iglesias protestantes, pero yendo a Hakuna, podría decir que también a escondidas un poco, aunque había gente que lo sabía. Y aquí pasa al contrario a cuando me convertí protestante. Iba los domingos a la iglesia protestante y los lunes a Hakuna a la iglesia católica. Qué loco. Justo al revés, ¿eh? Mi vida es una capicúa. Pero es muy heavy. Y así empezó el proceso. Me acuerdo que en algún momento hablé con Josepe y todo. Y le digo, yo soy evangélico y estoy aquí porque no sé qué hacer. En plan, estaba muy rayado. Esto yo no lo hablé con algún protestante, lo hablé. Pero obviamente era, cuidado, no se vaya... ¿no? Al menos en el círculo que yo tenía no hubo un... ¡Qué guay! A ver, cuéntame más, ¿no? Había 1 o 2 personas que escuchaban la música porque al final es música que te acerca a Dios, pero nunca hubo un ¡qué guay! Llévame, o sigue orando a ver qué te dice el Señor. Era un para, no vayas ahí, porque eso no está bien, te vas a descarriar. Y así, un proceso de 2 años, y me guardo el final para la siguiente pregunta, por si es que si no, no me vas a preguntar nada, tío. O sea, nos dejas ahora el caramelo en la boca, todo el hype, Sí. y lo dejas ahí. Pero tío, ¿cómo continúa la historia? O sea, ¿cómo? Vale, ahora estás en este dualismo. Luego sigo preguntando, tranquilo. O sea, quizás esto hemos de enfocarlo como un testimonio. Literal, ¿no? ¿eh? En serio, ¿eh? O sea, bueno, entonces adiós. Y las 30 preguntas que... Tranquilo, tú fluye. Y empieza el proceso más heavy, claro. 9 años sin comulgar, sin confesarme, porque la iglesia protestante no tiene sacramentos. Ni la confesión, ni comulgar. Está el bautismo, está el matrimonio y tal, pero no como un sacramento en sí, ¿no? Sino como algo que si no haces, pues vives otro tipo de
de vida, ¿no? Pero así duré 2 años. Sí, no, en plan, pensándomelo mucho. Estudiando la carrera, en plan, estudiando teología en algunas materias. Y me rayaba un montón, porque veía cosas sobre sectas falsas y tal. Y aquí no estoy diciendo nada, pero decía, ostras, esto no... Entonces, en plan, igual si nos vamos a la historia, la Iglesia Católica fue la primera iglesia. Si nos vamos a la historia, la Iglesia Protestante nace de un protestante que protestó, ¿no? En Alemania, Martín Lutero, cuando hace la reforma de la Iglesia Católica y clava la reforma en las puertas de una Iglesia Católica, y a él y a su gente le empiezan a llamar los protestantes, y por eso se llama el protestantismo, y de ahí viene pues todo esto, ¿no? Entonces yo decía, o sea, como que empecé a aterrizar más y a empezar a abrirme más a la idea de que la Iglesia Católica no estaba mal. Y así duré meses y meses, hasta que en marzo del año pasado ocurre algo en la escuela en la que estaba, casi digo el nombre, y algo que pues detonó todo, ¿no? O sea, si ya venía con dudas, ya venía orando un montón, no sabía qué hacer, en algunas ocasiones me quise salir de la escuela por cosas que no me parecían, no que no sentía que estuvieran bien, porque no se trata de sentimientos, sino de que yo decía, ostras, no sé si esto de verdad esté bien o es lo que yo quiera vivir ahora mismo en mi relación con Dios. A pesar de que, repito, yo no estaba del todo bien. Yo necesitaba otro encuentro con Dios. Literalmente lo necesitaba, porque no estaba viviendo con coherencia muchas cosas. Entonces, eso, me ocurre algo en la escuela en donde no fui tratado, pues, de una manera justa, por decirlo así. Sí es verdad que bueno, eso, pasan cosas, no voy a profundizar tanto en esto, pero pasan cosas importantes, en donde el trato que hubo no hacia solo a mí, sino hacia otras personas y tal, no es que no haya sido justo, sino que no fue muy cristiano, que digamos. Sí es verdad que las cosas que yo había vivido o hecho, pues muchas veces no eran cristianas, pero al punto de llegarse a inventar cosas que no ocurrieron y todo, un caso importante. Y eso hace que yo tenga que regresarme de Madrid a Valencia. Fui expulsado de esta escuela por cosas que pasaron. No de la manera más cristiana que digamos, ¿no? Personas increíbles, ojo. O sea, personas que yo amo, que yo sentí que me amaban muchas veces y lo vi, ¿no? Personas de allí de la escuela, amigos, que yo podía dar la vida por ellos porque vivía con ellos, o sea, gente increíble, y esa imagen hacia ellos no ha cambiado en ningún momento, pero quizás no actuaron de la manera más cristiana que, claro, y yo digo, ostras, es que esto no es lo que Jesús haría, ¿no? Tampoco quiere decir que yo lo hubiese hecho, pero la verdad, lo que en ese momento viví, regreso a Valencia, destrozado, porque por todo esto que ocurre, pierdo a todos mis amigos, todo, o sea, todo en ese momento, el Señor permitió que yo perdiese todo. No solo por esto que pasó, sino porque Dios lo quería en ese momento así. Cierro mis redes sociales, cierro Vandalismo Santo y llego a Valencia destrozado. Me acuerdo que mi padre es muy gracioso, es muy gracioso. Cuando abro la puerta de la casa con las maletas, ¿qué pasó? ¿Lo echaron o qué? Y yo... Qué grande tu padre, tío. Y yo, sí, claro. Yo, en todo el trayecto de Madrid a Valencia, yo no había botado una lágrima. Pero cuando llegué a casa, un mes entero llorando, casi todos los días. Wow. Mucha gente pues sabía de la escuela que no solamente me estaba yendo de la escuela, sino que me estaba yendo de la iglesia protestante, literalmente. Porque me conocían y sabían la duda en la que yo estaba en ese momento de mi vida, que cualquier cosa que pasara, no es como que, no, voy a huir, ¿no? Me voy a ir, que es lo que mucha gente pensó, que huí de la iglesia protestante. Y empieza un proceso de soledad, de tristeza. Literalmente perdía todos los amigos que tenía. Y si alguno de ellos, por casualidad, llega a ver este capítulo, que sepa que para mí siguen siendo, o sea, gente que yo amo de verdad, porque han sido gente que conozco desde que llegué a España. En plan, mis amigos de vida, o sea, de ir a mi casa, de yo ir a su casa, de que ellos se quedaban en mi casa y yo en la de ellos. Y de repente, por
por un muy mal entendido, los perdí. Muchos me bloquearon. Para mí casi los más importantes me bloquearon. Otros, no quiero volver a saber nada de ti. Otros simplemente se alejaron por respeto o por lo que sea. Otros, sabiendo que ahora soy católico, no porque sean malas personas. Dios lo permitió así. Dios lo permitió así, literalmente. Y fue un proceso heavy. El mes de abril del año pasado, del 2024, para mí fue el mes más duro de mi vida. De pensamientos de suicidio. Yo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Aparte, repito, el hecho de no estar tan bien con Dios lo agudizaba aún más. Porque decía, no soy digno. O sea, me he fallado a tal nivel, a tanta gente, a mí mismo, a Dios, no merezco vivir. Eso sentía yo. Y pensaba en algunas veces cómo quitarme la vida. Y me acuerdo que el peor momento donde ya toqué fondo, si ya no había tocado, yo creo que excavé en el fondo, fue cuando sentí que Dios me había abandonado. Que no pasó, pero lo sentí. Y me acuerdo que un cuadro que me regaló una seguidora, que hizo un cuadro para Vandalismo Santo, estaba en mi casa, colgado en la pared. Y yo llorando ahí en abril, más o menos a finales de abril, en el suelo, llorando con el corazón desgarrado de sentir el abandono de Dios, de sentirlo. Siento a Jesús diciéndome, eso que tú sientes, yo también lo sentí en la cruz, ¿no? Cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se lo dice a Dios, ¿no? Y yo digo, no estoy solo. O sea, Cristo sintió lo mismo que yo estoy sintiendo ahora. Y desde ese momento empiezo, poco a poco, a restaurar mi relación con Dios. Señor, no he hecho las cosas bien mucho tiempo, he sido un falso mucho tiempo, y por ocultar, por mentir, y por no acercarme a ti, por no confesar mis pecados, por vivir de manera falsa, llegué hasta un límite que me llevó a que pasaran cosas en mi vida que me han traído hasta esta situación. Y empecé un proceso de restaurarme, empecé a correr otra vez, a hacer deporte, entré en un club de running, voy a hacer publicidad porque es el mejor club de running de Valencia, Made For, es espectacular. Y me acuerdo de la gente de Hakuna, ostras, Cristina, Lauri, la gente que me presentaron, ¿y si vuelvo, no? Claro, yo había dejado de ser protestante, pero no me había convertido en católico. Entonces, digo, voy a ir, a ver qué tal. Probablemente no se acuerden de mí, pero voy a ir, a ver si me da igual. Oye, ¿te acuerdas? Fui finales de abril a Hakuna y me encuentro a esta gente y lo primero que hicieron fue, Gerson, ¿cómo estás? Lauri, la que va a ser ahora mi madrina de confirmación, fue la primera persona que me recibió cuando volví. ¿Cómo estás? Tal. Y me abrazó, no solo físicamente, sino que me abrazó el alma, literal. Después de tanto rechazo, de tanta soledad, de tanto abandono, de escuchar que me decían las personas, mis amigos, la gente que me amaba, no quiero volver a saber nada de ti. Después de todo, ¿cómo estás? Y me abrazaron. Y luego camino y más, y Laura empezó a involucrarme, vente a tal día, vamos a tal cosa, mira, te presento tal. Y como ese abrazo de la iglesia me sanó. Y empecé el proceso. Y claro, empecé amor, como ese primer amor otra vez, ¿no? Que querer ir a misa, querer ir a la Santa. Y claro, ahí empezaron las dudas. Que si la Virgen, que si los santos, que si el purgatorio, que si la confesión, que todo. O sea, todo para mí era nuevo. Y empecé a estudiar, a preguntar. ¿Y esto? Y Lauri, no, esto. Y mis amigos, no, esto es por esto. Ah, ya. Y sobre todo le pedí al Señor, háblame tú y explícamelo, porque si en algún momento algo no me entra, pues que el Señor me lo aclare, ¿no? Y aún estoy aprendiendo cosas. No todo lo entiendo, pero sí todo lo recibo. Y bueno, eso. Así comienza, o termina y comienza mi historia de protestante a católico. En un God Stop de Hakuna, en junio, invitado por Lauri. En ese God Stop tomé la decisión y dije, ya está, o sea, aquí es donde quiero estar. Vi a Cristo, es que estoy respondiendo todas las preguntas, lo sé porque... Claro. Dale. Con esto cerramos. Ver al Señor en Lauri, en mis amigos, en tal, he dicho, esto es Cristo.
¿no? Y ahí tomé la decisión, vuelvo a casa, mis padres también toman la decisión conmigo y pues venga, también abrazaron otra vez a la Iglesia Católica y a la vida en la Iglesia Católica y los tres nos convertimos y aquí vamos aprendiendo, no sabemos casi nada, hace un año ya, un poquito más, pero viviendo de una manera muy diferente, en libertad, con muchos pecados todavía por sanar, por mejorar, pero en una relación con Dios que la verdad no había tenido antes. Sí. Amén, hermano. Amén, tío. Gracias, Gerson, por compartir. No has contestado a una pregunta, has abierto el corazón y has compartido. Y creo que se han respondido muchas de las que teníamos en el radar. Pero, es tío, el podcast en el que menos has hablado, ¿eh? Pero absolutamente. No, o sea, he introducido y nos he encargado todo el podcast entero, tío. Hermano, gracias, tío. De verdad. Es un milagro tu vida, tío. Es un milagro, tío. Es un milagro. Y menos mal, ¿no? Que sigues un poco en búsqueda con pecado. Todos tenemos pecados. Pero es un regalo, tío. Y verte ahora cómo vives, ¿sabes? Saber cómo vives, ver cómo estás en Aute, ver... Ya ves. Ahora en Aute... Perdón, es que, claro... Cuando mi proceso de conversión, entre Hakuna, yo te seguía a ti, yo seguía a Mary, y seguía a otra gente, seguía a Aute. Claro, yo aquí hago un paréntesis, ahora lo cuentas, pero yo estaba una vez hace como medio año estaba en México, en el penúltimo viaje que tuve a México, y recuerdo despertarme y cuando con Mary hablamos por teléfono, total, hoy ha venido un chico majísimo, súper sonriente, tal, está en la basílica, me ha venido a saludar y me ha dicho que nos sigue, que era protestante, que ha empezado a ser católico, que está súper agradecido, que tal. Y le dije, en serio, este tío tiene que entrar 100% en Aute, o sea, dile... Ya ves. O sea que estuvimos ahí maquinando, o sea, nada, cuenta, pero fue muy bonito, tío. Yo seguía a Aute cuando era protestante porque me parecía una barbaridad, ¿no? El contenido que hacían, la manera en la que vivían la relación con Dios, y habían amigos míos protestantes que seguían a Aute también porque es que no, o sea, es Dios. En plan... Introduce qué es Aute porque hay gente que no lo debe conocer. Rápidamente. Vale, Aute es Aute? Un puente entre el joven y la iglesia, ¿no? A través de muchos proyectos lo que intentamos es acercar a los jóvenes, a las personas, a la iglesia y a Dios. A través de apóstoles, de la marca de ropa, de una aplicación, de la página web y muchas cosas. Principalmente a través del contenido en redes sociales, y el objetivo último es que la gente entre en tu huella. No puedo intervenir en este momento, perdóname, en este momento no voy a intervenir, tío. Pequeña cuña, Aute, seguidlo, espectacular, proyecto del futuro para la iglesia, vámonos. Y claro, en este fuego de empezar a ir a misa todos los días, claro, en este God Stop, que es un retiro de Hakuna, en donde yo tomo la decisión, ahí me confesé por primera vez en mucho tiempo, en años, yo creo que en toda mi vida, comulgué después de 9 años sin recibir a Cristo dentro de mí, ¿no? Porque este regalo yo no lo tenía en la iglesia protestante. En la iglesia protestante pues no hay imágenes, ¿no? No hay una referencia física de Jesús. Y ahora tener a Cristo literalmente en mí y poder visitarlo y poder tenerlo era un regalazo. Entonces poder comulgar, yo lloraba de camino, ¿no? En esa fila a comulgar, yo estaba llorando porque decía, Señor, no puede ser que a pesar de la vida que yo he tenido, de todo lo que he vivido, de los errores que he cometido tal, yo estoy aquí caminando hacia ti y tú me estás esperando para entrar en mí. Comulgué. Hice muchas cosas por primera vez. Esta será mi primera Semana Santa, mi primera confesión, todo era como por primera vez. Entonces iba a misa casi todos los días porque yo trabajo en el centro de Valencia, en varios lugares. Entonces la que mejor me pilla de hora para ir a misa es la basílica. En la que tú le pediste matrimonio a Mary. Amén. Que siempre lo dices. Sí. Y porque la que más misas tiene, la que más sacerdotes tiene para confesar. Y desde que yo descubrí la confesión, vamos, para mí, o sea, de hecho un sacerdote una vez me dijo, oye, no vengas tanto a confesarte, porque, en plan, no me dijo acumula más pecados, pero sí me dijo, tranquilo, que me hace falta venir a confesarse 3 o 4 veces a la semana. En plan, yo iba 2 veces por semana o más a confesarme. Claro, de pasar a no tener
a tenerlo todo oculto, todo guardado, y solamente pedirle a Dios de manera simbólica, cerrando mis ojos, Señor, perdona, a tener a Cristo a través de un sacerdote perdonándome y escuchándome, he hecho esto, tal, ¿cómo hago? Tal, volví a caer en lo mismo. Me acuerdo que yo iba a la basílica porque es donde más hay sacerdotes, y el pecado es cobarde y da vergüenza. Entonces, claro, no, era muy difícil que me tocara con el mismo siempre. Entonces, así iba tanto ahí porque... Y claro, cuando me tocaba con el mismo, yo, ¿cómo le digo que volví a caer en esto? Si vine hace 2 días por lo mismo. Pero bueno, entonces, en esa basílica, en una misa, me acuerdo, me giro al final y había una luz muy fuerte y estaba Mary ahí, ¿te imaginas? Vale, estaba Mary ahí, sin la luz, y estaba... Me lo puedo creer, ¿eh? Lo de la luz me lo puedo creer, ¿eh? Me lo puedo creer. A mí me pasa a veces, ¿eh? Cuando la veo, a mí me pasa, ¿eh? Estaba Mary y le digo, no puede ser, está la chica de Aute. Es la novia La chica de Aute. Sí, así es mi primera imagen. Está la chica de Aute. Esta no es la novia de este que hace vídeos, no sé qué. De este que hace vídeos. Hello. Y digo, no puede ser. Yo la seguía cuando era protestante y ahora me la encuentro en misa. Tengo que ir a decírselo, tal, no sé qué. Voy al final de la misa y yo esperando que cantaran el himno a la Virgen de los Desamparados, porque yo que ni me lo sé todavía porque soy en valenciano, y yo le miraba y tal. Entonces cuando terminó me la acerco y digo, no sé, ¿cómo le cuento? A ella qué le importa mi historia, ¿no? Pero me dio igual, digo, se lo cuento. Me la acerco, oye, ¿qué tal? Yo me llamo Gerson, yo antes era protestante y ahora soy católico, y Aute me ayudó, porque tú eres la de Aute, ¿no? Y me ayudó un montón, tal, gracias, no sé qué. Y Mary, no puede ser, tal, y empieza así súper emocionada. Resulta que Mary, ese día, estaba con una chica protestante de mi pueblo, que era muy heavy. O sea, Dios no puede ser más detallista. O sea, yo digo, Señor, ¿qué necesidad tenía? Pues un regalo que Dios va dejando en plan por la cara. Increíble. Y me acuerdo que Mary me dijo, hay que hacer un vídeo tuyo de tu testimonio para subir en Aute. Y yo, después de vivir todo lo que viví públicamente, ¿no? Con una vida tan expuesta, que eso no lo he dicho ahora, pero yo cogí ansiedad a exponerme otra vez. O sea, para que yo esté aquí grabando, antes de empezar a grabar yo tenía el corazón así, por volver a salir en cámaras, a salir. Yo casi no salgo en los vídeos de Aute, en los vídeos tuyos salgo solo la voz, porque no, cogí ansiedad en un momento de mi vida a volver a exponerme tanto, ¿no? A las redes sociales. Entonces, que Mary venga y me diga, ¿y si hacemos un vídeo de tu conversión, tal? Y yo, sí. Yo, al tiempo me escribe un WhatsApp y yo digo, oye, mira, me lo he pensado y yo creo que no, se lo expliqué, tal, lo entendió muy bien y me dice, bueno, ¿y si lo compartes al equipo de Aute un lunes en una reunión? Y yo, bueno, por lo menos, ya está. Ahí estabas tú, ¿no? Y lo conté, yo no había hablado contigo aún, o sea, solo ¿No habíamos comido aún? ¿No habíamos comido? No, todo fue con Mary y Mary me dice, termino la reunión y tú me escribes a WhatsApp. Y me dices, tío, yo esto no, ¿Qué te digo? Hermanito, ¿cómo estás, hermanito? Ay. Sí, ay. Escúchame, tío, ¿Qué dice? ¿Sí o qué? No, ya. Pero sí piensas en plan, escúchame, hermano, esto yo... Tío, tú deberías entrar al equipo. En plan, para entrar en Aute hay que hacer como una solicitud y tal, pero es que yo veo que tienes que entrar 100%, hermano. O sea, es que yo te veo, hermano. O sea, 100%, tío. Porque todo lo que has contado, lo que hemos visto que haces, nos vendrías para el equipo, tal, no sé qué. Y yo... Está exagerando. Nah, tengo el audio, ¿eh? Tengo el audio, literal, lo puedo poner. Sí, me acuerdo. Cogimos aquí y tal. Y empieza ese proceso de, ostras, voy a entrar en Aute, no sé, tal. No porque no sabía si era católico todavía o no, sino esa vida. No, sin duda te has tomado el discernimiento más en serio de toda la gente que ha entrado en Aute, ¿eh? O sea, 4 meses, todos los días rezando y todo. Y digo, joder. No, pero es verdad, tío. O sea, para ti era como un paso muy importante. Claro, era, ostras, entrar en Aute, no puede ser. En plan, no por solo lo grande que era para mí entrar en Aute, sino, es decir, ya no tengo marcha atrás, o sea. Y aparte de eso, sería un paso otra vez como a esa vida de servicio en la Iglesia Católica, después de venir de servir tanto en la Iglesia Protestante. Entonces, eso fue en julio, en septiembre entré en Aute. En septiembre comimos y entré en Aute y a hacer contenido a tope. Qué loco, tío. Bueno, entraste en Aute y a día de hoy eres el que lleva mi cuenta y el proyecto de SMT. Ya ves. O sea, en cuestión de... Tío, pero... Menos de un año, en unos meses. O sea, en menos de un año ha habido aquí una conexión. Y es verdad, tío. O sea, el Señor te da unos dones para evangelizar, para hablar de Él. O sea, llevamos... No sé cuánto llevamos, pero... 40 y pico. 45 minutos, tío. Yo embobado, ¿sabes? O sea, embobado, tío.
O sea, tienes una capacidad para expresar y conectar a la gente con lo que realmente has vivido, tío. Y esto ahora en la cuna de la Iglesia Católica, ¿sabes? El hijo pródigo que vuelve a casa y que se encuentra una iglesia o sea, y esto, tío, para mí es fundamental, ¿eh? Porque si tú no hubieras encontrado una iglesia que acoge, seguramente hoy no estarías aquí, ¿sabes? Es que Dios se encargó de que todo fuese en el lugar que Él O sea, quería. esa Lola, Cristina, Lauri, Lauri, Mary en misa. O sea, Mary, un Joseto, ¿sabes? Un Joseto. O sea, creo que... No, espérate. creo que- Lo de Joseto, en la carrera, la 15K nocturna. Es verdad, Claro. es verdad. Es que... Eso en septiembre aún, yo creo que ya había dado la charla de mi conversión y tal al equipo de Aute. ¿No la había dado? Justo el lunes ese. Ese lunes la iba a dar, ¿no? Sí. Vale, la carrera era el domingo, al día siguiente yo daba una charla, ¿no? Sábado por la noche, lunes la charla. Vale, aquí está él. Había una Se carrera... está yendo de madre, bueno, va, sigue, 15K nocturna en Valencia, 20.000 no sé cuántos inscritos, 15 kilómetros. Voy corriendo a un buen ritmo y de repente veo, ¿no? A un hombre con una melena así espectacular, Radiante, radiante, radiante. y a otros chicos corriendo, ¿no? Y digo, ¡buah, esa melena me suena! De verdad que sepas que fue por tu pelo, porque había visto un vídeo de Joseto. Para quien no sepa, aquí pongo una imagen de Joseto. Este Joseto. Ole, ok. Va bien. Literal, ¿eh? Y salían muchos vídeos de Aute, entonces era reconocible. Digo, este chico me suena de Aute. Y encima los que van con él tienen el rollito autero, ¿no? Por no decir otra palabra. Autero, se están dando los triples. Y claro, las pulseritas, tal, y corriendo en grupito. Digo, ¿serán católicos? Yo pues, de Hakuna, ¿no? Tienen el rollito, tal. Entonces, de repente íbamos por la avenida del Puerto, que es aquí, y aquí hay una iglesia, que es la iglesia San Juan de la Ribera, que es la iglesia que está pues, de las instalaciones de Aute y tal, ¿no? Entonces, íbamos corriendo y de repente veo que miran la iglesia y hacen así, corriendo, y siguen. Y yo, ya está, estos son de Aute 100%, porque encima ahí, donde se hicieron la cruz, ahí queda Aute. Entonces me la acerco y le digo, perdona, ¿vosotros sois de Aute? Sí, tal, yo soy Joseto, Juan, no sé qué. Yo, pues yo acabo de entrar, voy a entrar al equipo, tal. O sea, fue muy heavy que en 15 kilómetros tantísimas personas me los encuentre enfrente de Aute. ¿Ah? Fue muy heavy. Claro, luego Sin los dejé duda- atrás porque iban muy lento. Sin duda el Señor ha estado grande. Hermano, un privilegio escucharte. Yo creo que tendremos que hacer una segunda entrevista, y no es coña, para temas más concretos, ¿no? Sí, no tanto testimonio. De cómo en tu historia has ido viendo que la Virgen María, los santos, los sacramentos han cobrado sentido, ¿no? Porque creo que hoy era para ti. O sea, tampoco está planeado. Teníamos unas preguntas, no ha habido ni una de esas No preguntas. había ni una pregunta. Has cogido el micro, has arrancado. Bendito sea Dios. Solo, para cerrar, ¿cómo concluirías? ¿Cuál crees que es la diferencia más abismal? Lo que más te ha impactado de pasar de vivir una vida o una fe en lo protestante a una fe católica. Lo que más te ha impactado, la diferencia más abismal, tu vida ahora, ¿no? ¿Cómo concluirías? Yo diría que el tema de vivir sin saber nada. Explico, ¿no? Algo que yo valoraba mucho de los católicos cuando era protestante era el tema del misterio. No sé nada, soy débil, tengo que aprender todos los días. En la iglesia protestante todo hay que saberlo, ¿no? Este sentimiento, al menos en las que yo he estado, este sentimiento de vulnerabilidad, de ignorancia o de esta posición de yo no soy nadie sin Cristo, no se veía tanto, ¿no? Era más de tengo que tener la respuesta de todo, tengo que saber por qué esto es así, y ahora mismo no entender casi nada, ¿no? O sea, entiéndeme. Sí, totalmente. Vivir en el misterio el misterio de la Eucaristía, el misterio de la confesión, que todo sea un misterio, a mí me parece espectacular porque me lleva a acercarme al Señor. O sea, todo sea un misterio, pero también tiene su explicación, ¿no? Creo que fue una de las cosas, de uno de los regalos más de, no tengo que entenderlo todo, no tengo que, sino entender por qué pasa, simplemente tengo que creerlo y que el Señor me tome de su mano y me guíe y que cuando me caiga me levante y seguir con Él. Creo que ese fue uno de las cosas que más me impactó a la hora de cambiar o de ahora seguir al Señor a través de la Iglesia Católica. El hecho de, ahora sí, dejarme llevar. De dejar que sea Dios. Con mis errores, con mis defectos, con todo lo que tengo que aprender. Pero como con una paz, como con un... El otro día lo decía en otro podcast. Paz. O sea, yo creo que lo que más identifico es
paz. Y antes, yo creo que esa paz viene también por ser transparente, por no tener la necesidad de ocultar mi pecado. Soy débil, cometo muchos pecados, me equivoco, pero ahora estoy en Cristo con paz, con vulnerabilidad. Entonces, creo que eso. Amén, hermano. Brother, gracias y gracias, tío. A ti, Ha sido un regalo A ti. escucharte. por todo, ¿eh? Creo que esto va a ayudar a más de uno, no solo a protestantes, también a católicos. Creo que tu historia es muy sincera y lo que vives hoy es muy real, ¿sabes? O sea, hoy vemos un Gerson muy enamorado, tío. Muy enamorado, muy consciente, en camino y que... O sea, que te la juegas mucho, ¿sabes? Que no eres un cristiano de sofá, tío. Que no eres un católico de sofá. Que ahí donde ves que hay vida, que hay algo atractivo para ti, que tiene que ver con Cristo, o sea, estás en todos lados, ¿sabes? En todos lados, tío. Y eso dice mucho de ti. O sea, que te has encontrado un Cristo vivo del cual das tu sí, das tu vida y todo se ha reordenado conforme a esta persona, ¿sabes? Tus amistades, tu familia, tu proyección, tu trabajo, y lo sé, pues porque fuera de cámaras hemos compartido y veo en ti, no conocía la versión de antes, ¿no? Pero, tío, que este podcast es para terminarlo rezando, ¿sabes? Sí. Para terminar rezando 100%. y dando gracias a Dios. O sea, que si quieres 100%. hacemos una Ave María, tío, a la Virgen. Por la cara. Para cerrar. Por la cara, pero 100%. El podcast, ¿no? Pero sí, tienes razón. Antes de... Tú, tú decías algo muy importante y es... Escúchame, que no solo me ha cambiado a mí, ha cambiado mi vida, mi familia. En plan, mis padres, que antes yo no tenía ni papeles. ¿Qué hacía yo en España 6 años sin papeles? Y que desde que tomé esta decisión, Dios ha ido dándome unos regalos, papeles, un trabajo mejor. O sea, como que todo ha mejorado, tío. Perdón, ya paro, ¿eh? Ya No, paro. espectacular, Es que, a ver, tío, si quieren un segundo capítulo, espectacular. comentar. Segundo capítulo. Poned en los comentarios. Cómo le gusta al micro, qué grande. Sí, rezamos. Venga, ¿No? venga, dale. ¿Cómo era el Dios te salve? ¿Te imaginas? No. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, los que nos habéis acompañado hasta aquí, un abrazo enorme. Damos gracias a Gerson. Habrá un segundo capítulo 100%. 100%. Y que esto cada uno lo lleve al corazón. O sea, es importantísimo que esto no quede como información, ¿no? Esto es un milagro que llega a tu vida, ¿no? Que llega a mi vida, como decir, tío, alguien que ha encontrado a Cristo y que hoy vive volcado a esta verdad, es un milagro. O sea, yo no puedo ahora poner otra cosa y seguir, no. O sea, es tremendo, es un regalo, es un milagro, ¿no? Entonces, que ojalá podamos tomar conciencia de que eso tiene que ver con tu vida. El mundo de hoy necesita jóvenes que compartan la verdad, que vivan sin medias tintas, tío. O sea que... No tomo ni agua, ¿eh? Ahí. ¡Hasta luego, familia! ¡A tope!